Vamos a ver, ahora yo tengo el placer de presentar a Emma Huertas, que es doctora en Ciencias del Mar, premio extraordinario en 1998 por la Universidad de Cádiz y científica titular del CSIC desde 2007. Previamente, entre los años 1999 y 2002, estuvo vinculada como investigadora postdoctoral e investigadora asociada a las universidades de York y Toronto, Canadá. Y entre los años 2004 y 2007 fue investigadora Ramón y Cajal en el CSIC. Es vicedirectora del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, ICMAN, desde 2015. Y entre los años 2010 y 2017 fue coordinadora adjunta de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, ANEP, en el área de Ciencias de la Tierra. Sus principales líneas de investigación se desarrollan dentro del campo de la biogeoquímica marina, particularmente en el estudio del papel del océano dentro del sistema climático, caracterizando su contribución al intercambio de gases de efecto invernadero con la atmósfera y las consecuencias de la absorción oceánica de dichos gases sobre los ecosistemas marinos. Ha publicado más de 120 artículos científicos y ha sido citada más de 1.900 veces. Sus líneas de investigación actuales son flujos de carbono en sistemas acuáticos, intercambios de gases de efecto invernadero, atmósfera-océano, ciclos biogeoquímicos marinos, oceanografía biológica y química y adaptación del fitoplancton al cambio global. Así que, con todo este bagaje, vamos a escuchar a Emma Huertas. Cuando tú quieras. Muchas gracias, Emma. Bueno, muchas gracias por esta presentación. ¿Veis bien ya la pantalla? Sí. Bueno, esta semana estamos conmemorando el 40 aniversario del estreno de esa mítica serie, ese mítico programa de documentales que era Cosmos, de Carl Sagan. Y yo tengo muchas frases célebres de él que me sirven diariamente para no desmotivarme de cuando obtengo los resultados que obtengo investigando y viendo cómo el ser humano nos estamos cargando el planeta. Pero él siempre decía, yo quiero saber, no quiero creer. Y realmente, al menos para mí, la única manera de saber y de poder opinar es a través de la ciencia. Así que mi charla, quizás por deformación profesional también y por seguir con este axioma, pues va a estar cargada de datos científicos, pero trataré de no hacerla muy tediosa. Simplemente es para apoyar un poco las conclusiones que os voy a enseñar. Bueno, un poco como antes recogía Fernando, realmente el planeta es una sola salud, ¿no? Y yo, como me dedico a la oceanografía, pues he puesto aquí que la salud del océano es en realidad la salud del planeta, porque realmente la Tierra es el Blue Planet, estamos rodeados por océanos y de hecho ahí surgió la vida. Vaya, ¿no pasa la siguiente? No se ve la siguiente, ¿no? Ahora, perdón. Bien. Bueno, uy, perdón. Esta gráfica, no por ser archiconocida, deja de ser impactante. He puesto aquí la concentración de CO2 en la atmósfera en agosto de 2020, es decir, son datos que han sido actualizados en septiembre, el 9 de septiembre, hace apenas 20 días, y vemos cómo, con respecto a agosto del año pasado, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado cerca de 3 partes por millón, que son las unidades en las que se mide este gas en la atmósfera. Y uno puede decir, uy, 3 partes por millón es algo insignificante. Bueno, tenemos que tener en cuenta además que durante todo 2020 se ha producido una disminución en las actividades económicas y en el transporte, fundamentalmente aéreo, ocasionado por la pandemia del COVID. O sea que probablemente este aumento de dióxido de carbono en un año sería mayor en condiciones normales. Sin embargo, cuando vemos la acumulación de dióxido de carbono desde el año 1957, que es cuando se tiene el registro, pues esto nos da una idea realmente de cómo ha ido aumentando este gas en la atmósfera. Y de hecho, desde el inicio de la revolución industrial casi ha aumentado en un 50%. Y en el año 2016 fue el primer año en el que se cumplió que durante todos los meses en la atmósfera teníamos concentraciones de dióxido de carbono superiores a 400 partes por millón. Evidentemente ya no es necesario decir que todo eso ha producido un incremento del efecto invernadero y nuestro planeta está ardiendo. Pero, ¿qué ocurre? Que no tenemos que perder la perspectiva de que
¿Dónde ha ido la mayor parte del calentamiento? Pues la mayor parte del calentamiento ha ido al océano, que ha absorbido un 93% de este calentamiento. Y aparte, una gran proporción del dióxido de carbono que ha sido emitido por actividades antropogénicas a la atmósfera ha sido incorporado por el océano, de tal manera que desde el inicio de la revolución industrial el océano ha incorporado casi un 30% de las emisiones. Si veis aquí en este gráfico que muestra las 3 cuencas oceánicas mayores, el Pacífico, el Atlántico, el Índico, en rojo ven cómo ese dióxido de carbono de origen humano es detectable y medible hasta a 1000 metros de profundidad aproximadamente. En la última década, las principales fuentes han sido, evidentemente, la quema de combustibles fósiles, el transporte, las modificaciones en el uso agrícola del suelo, pero también como sumideros nos hemos encontrado con la atmósfera, que ha acumulado ese 44% más, los ecosistemas terrestres, que han absorbido aproximadamente un 30%, y, como decía, el océano ha absorbido en la última década aproximadamente entre un 23 y un 25% de las emisiones. Aquí vemos cómo desde el año 57 el sumidero oceánico de dióxido de carbono ha aumentado, pero ojo, esto tiene un límite. En algunas regiones oceánicas se está viendo que esta absorción de CO2 se está viendo ralentizada por determinados procesos físicos en los cuales no voy a entrar, pero que voy a citar a continuación de manera sucinta. ¿Qué ocurre? Que este efecto del océano en mitigar el cambio climático y en cuidar un poco de la salud de nuestro planeta ocurre a un coste ecosistémico para los sistemas marinos. Y es que cuando el dióxido de carbono penetra en la columna de agua, se disuelve en agua y forma ácido carbónico, que es un ácido muy débil y que enseguida se disocia. Se disocia en iones bicarbonato y en iones hidrógenos. Claro, todos sabemos que la concentración de este tipo de iones determina el pH de una solución y a una escala logarítmica, de tal manera que a más concentración de iones hidrógeno en solución, más ácido o más decrece el pH, y al mismo tiempo condiciona la cantidad de otras especies del carbono disuelto que nos encontramos en el medio marino, de tal manera que también se produce una disminución en la concentración de iones carbonato, que, ojo, son el cemento de todas las estructuras calcáreas de los organismos marinos. Si continúa la absorción de dióxido de carbono por el océano a la misma tasa que lo hace actualmente, para finales de este siglo el océano será un 170% más ácido de lo que es en la actualidad. En esta gráfica ya también muy conocida del último informe del IPCC, vemos que en el panel de la izquierda, conforme ha aumentado la concentración de CO2 en la atmósfera, se ha producido un descenso de pH en la superficie del océano. En el gráfico superior de la derecha vemos cómo los modelos pronostican el cambio en unidades de pH que se producirá en el océano a escala global, pero en esta gráfica inferior se aprecia cómo el pH que nos encontraremos a nivel global en el océano a final del siglo XXI, que será 0,4 unidades menor que el actual, no ha sido experimentado por el océano de la Tierra desde hace 25 millones de años. Como comentaba anteriormente, el hecho de que el pH sea más ácido no solamente es que va a afectar a la homeostasis de los organismos y toda una serie de ciclos biogeoquímicos que ocurren desde hace 25 millones de años a unos valores relativamente estables de pH, sino que también provocan la disminución de los iones carbonato en disolución. Y el carbonato es como el azúcar, es el cemento o la sustancia que los organismos calcáreos utilizan para hacer sus esqueletos o sus estructuras. Hay organismos calcáreos en la práctica totalidad de los eslabones de la red trófica marina, desde el fitoplancton, que son los bosques del océano, es lo que provee no solamente al océano, sino al planeta Tierra de oxígeno. También los organismos constituyentes del zooplancton poseen estructuras calcáreas. Evidentemente, para el ser humano es mucho más obvio que los moluscos, los equinodermos poseen estructuras calcáreas y, por supuesto, los organismos formadores de arrecife. Pero todos ellos están interconectados en la red trófica marina, de tal manera que perturbaciones sobre uno de estos eslabones provoca cambios en todo lo que es la estructura de los ecosistemas marinos.
Se han calculado de las pérdidas económicas asociadas a la pérdida de arrecife, no solamente desde el punto de vista de turismo recreacional, sino también a la propia pérdida de la biodiversidad, de los servicios ecosistémicos que esos ecosistemas proveen al hombre, etcétera, etcétera. Y de hecho ya en la Gran Barrera de Coral australiana se ha visto que en los últimos 20 años se ha producido una disminución de un cuarto de las colonias de porites, que son los auténticos constructores de arrecifes en esta zona, a todo a lo largo de 450 kilómetros, como digo, de costa, y aunque se han implementado programas de restauración, evidentemente el proceso es imparable. Un demoledor estudio reciente pues, nos informa que la densidad de los arrecifes para finales del siglo XXI pues, caerá un 20% en la mayor parte de las regiones que albergan estos icónicos ecosistemas. Pero, por otra parte, también antes os comentaba que el océano ha absorbido el 90% del calentamiento global. Claro, ¿eso qué ha producido? Que durante el último siglo, aquí vemos el cambio en la temperatura superficial del mar durante todo el siglo XX y parte de lo que llevamos del siglo XXI, pues que en determinadas zonas la temperatura de la superficie del océano se haya incrementado entre 3,5 y 4 grados. ¿Qué ocurre? Que aunque ese incremento de la temperatura ocurre en la capa superficial del océano, ahí es donde se localiza en apenas 150, 200 metros, la mayor parte de la población fitoplanctónica, que como decía anteriormente son los auténticos bosques del océano, porque estos organismos necesitan luz para realizar la fotosíntesis y generar oxígeno, y a la vez consumen dióxido de carbono. Si se está calentando esta capa superficial, se produce un doble efecto. Por una parte, la disolución del dióxido de carbono desde la atmósfera disminuye por una simple ley física, con lo cual nos encontramos que el sumidero oceánico del CO2 también se ralentiza y, por otra parte, nos encontramos que este calentamiento de la capa superficial provoca una estratificación de la columna de agua en capas que impiden que el oxígeno que está siendo generado por los organismos fitoplanctónicos o fotosintéticos en esta capa superficial difunda hacia el océano profundo. Sabemos, por tanto, que todos los organismos dependen de este oxígeno y estamos haciendo que el océano pierda su respiración. Estamos provocando una desoxigenación. Ambos problemas, calentamiento y desoxigenación, son además más acusados en toda la franja costera, puesto que son zonas más someras, de menos ventilación, más fácil calentamiento y además reciben un gran aporte de materia orgánica y nutrientes por parte de actividades humanas, que provocan a su vez que el oxígeno sea más rápidamente utilizado y más fácilmente consumido para degradar esa materia orgánica de origen humano. Aquí vemos, por ejemplo, en un estudio también muy reciente, cómo los niveles de oxígeno en el océano Atlántico en los últimos 50 años pues, han decrecido en prácticamente toda la columna de agua, desde los 0 metros hasta los 1000 metros. Y en el gráfico inferior pues vemos cómo en superficie evidentemente se ha producido un descenso en los niveles de oxígeno palpable. Por tanto, esta desoxigenación es uno de los problemas más serios con los que nos estamos encontrando actualmente a nivel global oceánico y del cual, desgraciadamente, la sociedad civil pues, no es consciente. De hecho, es una línea de investigación que ha surgido en los últimos 10 o 15 años, cuando hemos sido los científicos realmente conscientes de las repercusiones del proceso. Aquí ilustro con algunas fotos pues, mortandades masivas que se producen en la zona costera por fenómenos de hipoxia, como en Narragansett Bay, en la parte de Rhode Island de Estados Unidos, y la de abajo, desgraciadamente, pues, es en el Mar Menor, que todos conocemos. De las perturbaciones que he estado hablando hasta este momento, el ojo humano no es consciente. O sea, los científicos tenemos que poner negro sobre blanco para que tanto los políticos como la sociedad civil sea consciente de lo que está ocurriendo. Pero desde el punto de vista macroscópico, todos sabemos el problema que está generando la basura marina, que, como dijo la UNESCO, es uno de los mayores desafíos a los que la humanidad se está enfrentando. Ya da igual a qué playa lejana vayamos, da igual a dónde estemos navegando, que siempre nos encontramos plásticos flotando, animales marinos envueltos en toneladas de plástico. La verdad es que estas imágenes que he puesto aquí sí que son impactantes, pero responden a una realidad.
A mí me gusta mucho mostrar esta diapositiva porque en el año 2010 se llevó a cabo una circunnavegación por parte de los buques oceanográficos españoles para conmemorar la vuelta al mundo de Alejandro Malespina, aquella investigación, aquella expedición científica pionera en lo que fue la oceanografía nacional. Y uno de los estudios que se llevaba a cabo durante la circunnavegación de los buques oceanográficos españoles era ir midiendo el plástico o los fragmentos de plástico. Ahí en la foto ven los distintos tamaños de los fragmentos de plástico que iban midiendo a lo largo de la superficie de todos los océanos. Y como veis, prácticamente en todos ellos se encontraron en todos ellos aparecen microplásticos, porque ya no son botellas, ya no son envases que podamos capturar, sino son microplásticos, y aparece en toda la superficie del océano a nivel global. Pero recientemente también se han tomado muestras en las fosas oceánicas profundas, es decir, estamos hablando de las fosas de las Marianas, de las fosas de Perú y de Chile, van de 8.000 y 10.000 metros de profundidad. Y se tomaron muestras de los anfípodos, esos bichitos que ven ahí, que viven aproximadamente a 7.000, a 10.000 metros. Se tomaron muestras y se analizó su contenido estomacal, y en prácticamente la totalidad de ellos había microplásticos. Es decir, los estudios que afirman que realmente hay más plásticos en el océano que peces son ciertos. Por otra parte, también qué decir de la sobreexplotación pesquera. En 2015 se ha visto que el 33% de las pesquerías han sido capturadas ya las especies a niveles insostenibles. Un 60% de los stocks se encontraban a su máximo nivel de sostenibilidad, y solamente un 7% de las especies que se capturan para la pesca pues podían permitir su sostenibilidad en el tiempo. Y sin embargo el ser humano pues seguimos queriendo incrementar su cuota pesquera, como he puesto aquí. Aparte, la gran cantidad de especies que no son de interés comercial y que mueren al año por las prácticas pesqueras. ¿Cuáles son las buenas noticias? Porque después de este panorama catastrófico realmente pues el futuro de la Tierra no se plantea muy halagüeño. Bueno, la buena noticia es que afortunadamente la comunidad oceanográfica mundial estamos organizados en grandes programas internacionales con mayor o menor financiación dependiendo del país en el que cada uno residamos, pero estamos relativamente bien organizadas y estamos censando el océano. Para ello estamos midiendo toda una serie de variables climáticas esenciales con el fin de dar apoyo a los organismos que tratan de establecer las políticas de mitigación al cambio climático que hay que seguir, y así podremos contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo y de desarrollo sostenible, al menos el 13 y el 14. Y ya para finalizar, comencé mi charlita hablando de Carl Sagan, y él, como homenaje a él, pues otra frase también mítica que él tiene dice: nuestra lealtad es para las especies y el planeta. Nuestra obligación de sobrevivir no es solo para nosotros mismos, sino también para ese cosmos antiguo y vasto del cual derivamos. Y yo espero que las futuras generaciones sean capaces de legar a sus hijos un mundo mejor del que yo le estoy legando al mío. Gracias.